¿Qué tal? Es un gusto saludarles y estar nuevamente en un tiempo breve para la reflexión de este conjunto, esta serie de lecturas mensuales que son parte de este proceso de formación, de capacitación y sobre todo de ayuda, ¿verdad? O de autoayuda. En esta ocasión toca en turno esta lectura titulada Cerdos en la sala. Es un tratado, un libro que aborda este tema clasificado dentro del área de sanidad interior, también podemos decir autoliberación, ¿verdad? Y asimismo perteneciente a toda esta área grande también de estudio como lo es la demonología. Tanto este tratado como otros que hemos recomendado o se estarán recomendando, llámese Libre de ataduras, Poseer la tierra, Heridas del alma, Ocultismo y cura de alma. En conjunto todo esto va clarificando, ¿sí? Proporcionando conocimiento y métodos, ¿verdad? Para el ejercicio de, ¿sí? de esta área espiritual. Los tiempos finales que vivimos son tiempos de mucha actividad o en un sentido intensa actividad espiritual maligna, otros dicen actividad demoníaca, ¿verdad? Y pues bueno, al tenor de las escrituras, de la profecía, pues esto, lejos de sorprender, pues solamente nos damos cuenta. El aumento de la maldad, el mal uso y abuso de los recursos. Como dijo el profeta Daniel, la ciencia aumentará. Y efectivamente es sorprendente, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, pero sobre todo el uso que se le da, ya sea para bien, pero también en mucho para mal. De tal forma que vivimos en un tiempo, en la era de la comunicación, ¿verdad? La era de toda esta tecnología, la era donde ya, pues en la palma de la mano, cada persona a través de este dispositivo móvil, ¿verdad? Tiene acceso a mucha información, consultar, pero sobre todo recibir. Se está recibiendo continuamente un flujo de información. ¿Hasta qué punto es mera información? ¿Sí? O, ¿verdad? Influencia. ¿Sí? Y bueno, desde temprana edad hoy en día, ¿no? Lo sabemos, ¿verdad? Desde la niñez. Esto pues va marcando, va dejando todo una cantidad, un residuo, no solo de información, de influencias, y que el día de mañana, ¿verdad? Pues se reflejan. Entonces esto es lo que es parte de lo que llamamos puertas abiertas, ¿verdad? Para generar, ¿sí? Retener influencias nocivas, dañinas, que hay en el mundo, que aporta, ¿verdad? Obviamente. Dije ya, cosas buenas, pero también cuántas negativas. La cuestión es que las personas, los individuos, crecen y empiezan a arrastrar, empiezan quizás hasta acostumbrarse a una serie de aspectos, de situaciones, de anomalías, y llega a haber trastornos. Se ha dicho, podemos usar mucho tiempo quitando las telarañas, pero mientras no se quite, ¿no?, la araña, pues no se va a resolver la situación. Es decir, hay que llegar a la raíz de las cosas para poder arreglar. Muchos cristianos, particularmente, ¿verdad?, desean vivir una vida justa, recta, santa, pero vemos que tal parece que no se logra, hay quejas, ¿sí? Hasta que muchos testimonios, ¿verdad?, refieren hasta que se da una liberación,
y entonces, ¿verdad?, se puede avanzar en ese proceso de madurez. ¿Sí? Como el principio de hasta que se rompe el yugo del hombre fuerte, se logra liberar. ¿Sí? Se da acceso, a veces consciente o inconscientemente, a influencias, ideas, prácticas que de alguna manera, ¿verdad?, permiten el acceso a influencias, opresiones. Y esto se da en el tiempo, corre el tiempo, ¿verdad? Hay quienes llegan a una conclusión muy clara, bueno, creo que sí soy objeto, ¿verdad? O tengo un problema más serio. Suele ser muy debatible esto. Hay círculos en los que esto se debate mucho, que si un creyente verdadero puede ser objeto de presión, opresión, o quizás hasta posesión, ¿verdad? Pero eso realmente creo que la lógica nos dice que depende de cada quien. Cada quien es libre para ver, cada quien decide cómo usar su tiempo libre, qué ve, qué escucha, qué hace, qué practica. Quizás alguien diga, no, es que yo soy muy maduro espiritualmente y me permito ver, escuchar prácticas, pero realmente, ¿qué deja todo esto? Entonces, es una realidad, ¿verdad?, la problemática, la presión, opresión de carácter espiritual, si existe, es real, aunque, repito, ¿verdad?, se duda, se cuestiona, que no es el caso, ¿verdad?, generar debates ciegos o sordos, ¿no? Dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un texto importante, ¿verdad?, importante. Entonces, la falta de liberación, podríamos decir en un sentido, ¿verdad?, es la causa, ¿sí?, de no madurar espiritualmente. Aparte de la voluntad y del temperamento, ¿sí? Muchas veces la falta de liberación de ciertos aspectos es la causa de no madurar. Quizás muchas personas se lamentan o se reprochan, se acusan, se culpan o hasta condenan. ¿Por qué no salgo del atolladero? ¿Por qué vuelvo a caer, a reincidir? ¿Por qué? ¿Verdad? Hay conciencia, sí, hay voluntad, sí, pero tal parece que falta fuerza, porque la otra fuerza puede ser mayor. La liberación o autoliberación puede o debe ser un paso inicial en la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Repito, la liberación o autoliberación, ¿sí?, puede ser un paso inicial, fundamental, de la nueva vida en Cristo, para ser limpiados de contaminaciones de una vida pasada en un momento dado, ¿verdad? Una persona al entregarse a Cristo, ¿verdad?, puede provenir de tiempos, lugares, situaciones, circunstancias muy difíciles. Si al entregarse a Cristo puede liberarse de todo eso, qué bueno, qué bien. Pero si no es así, quizás todavía va a enfrentar luchas, situaciones. Lo importante es saber que hay forma, manera, método, ¿verdad?, de limpiar, purificar, ¿sí?, deshacerse de situaciones, presiones o influencias. Presencias espirituales malignas que entran en las vidas por pecado, desobediencia, a veces desde la niñez, adolescencia, ¿sí?, o muchas veces por ser víctimas incluso de abusos, de rechazo, ¿verdad? Entonces, suele ser común que en personas que sufrieron abuso en la niñez se genera la culpa, una falsa culpa, que a fin de cuentas daña, atormenta o incluso puede ser en parte como una puerta abierta para que se fortalezca el error, la culpa, la condenación. De todo esto puede ser, debe ser liberado, ¿sí?
Dice Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo creyente, verdadero creyente amante de Dios, tiende a desear ser un buen servidor, ¿sí? Dar un buen servicio. Podemos ver en las Escrituras dos principios esenciales que van de la mano para con este buen servicio. Por un lado, ¿verdad?, recordando el caso de cuando Jesús entra en casa de Pedro, se registra que su suegra, la suegra de Pedro, estaba postrada, estaba enferma. El Señor ministró sanidad, y dice la Escritura que levantándose les servía. Entonces, hay un principio importante, la sanidad, ¿sí?, para un buen servicio. Una persona enferma, ¿verdad?, quizás tiene la voluntad de servir, de hacer cosas buenas, pero la enfermedad le limita, le coarta. De hecho, qué pesado puede llegar a ser. Literalmente, cuando alguien está enfermo y tiene que trabajar, y su organismo, ¿verdad?, no está, como decimos, al 100. Ahora, mental, moral, espiritualmente hablando, carecer de esa sanidad, ¿sí?, y querer servir es como una lucha. Va a implicar un sobreesfuerzo. Y quizás con el tiempo, lejos de gustar o desear más el servicio, se le va a hacer una carga, un yugo. Entonces, la sanidad, un principio importante, esa sanidad en el alma, sanidad en la mente, renovación de la mente, ¿sí?, para un servicio eficiente. Entonces, levantándose, ella le servía. El otro principio lo podemos ver cuando el Señor, ¿verdad?, puso pie en la tierra de los Gadarenos, ¿sí? Y Marcos 5 nos registra la situación de aquel hombre que vivía en los sepulcros, rompía los grillos, las cadenas. Sin duda, era el terror de Gadara, ¿verdad? La presencia del Señor, por un lado, fue como un imán, ¿verdad?, pero por otro lado, ¿verdad?, era tan fuerte la presencia, la unción, y se debatía esta fuerza. Quizás en su momento de lucidez, este hombre, consciente de que necesitaba ayuda, viene y se postra ante el Señor. Pero a su vez, esa carga espiritual maligna, demoníaca, resiste. El punto es, ¿verdad?, el punto es que a pesar de la oposición que se generó, porque dice la Escritura que el Señor ministraba, le reprendía, al grado que tuvo que confrontar, ¿verdad?, de otra manera, pasando a generar un diálogo, cosa no recomendable en área de liberación, ¿verdad? Quizás hay quienes les llega a gustar generar diálogo con los demonios. No hay que olvidar que son espíritus engañadores. Entonces hay que tener cuidado con abusos, por decirlo así. En ese caso fue necesario que el Señor preguntara, ¿verdad?, ¿cómo te llamas? Le respondió, Legión, porque somos muchos. Muchos. Entonces, ¿qué si la legión romana podía constituirse, dicen unos de 4,000 hasta 7,000 soldados o elementos? Bueno, la cuestión es que eran muchísimos, era una carga tremenda. A pesar de todo eso, sí, el Señor ministra, ordena, y se produce la liberación, ¿verdad? ¿Cuántos principios importantes hay que observar, entender y aprender a la manera de Jesús, a la manera del Señor? ¿Sí? Nunca vemos que por difícil que fuera un caso,
el Señor pidió a los discípulos, ¿verdad? Sujétenlo, agárrenlo, ¿sí? Cada quien de los pies, de las manos, etc. Nunca leemos eso. El método de Jesús, la palabra de autoridad, la palabra de autoridad. Calla, enmudece, sal, vete fuera de este cuerpo. Entonces, ahí está el principio tanto de la sanidad como de la liberación, ¿verdad? Y al leer esta escena, ¿verdad? Ahí en Marcos 5, vemos toda esta realidad, vemos todo este proceso y también vemos al final, observe lo que sucedió. ¿Qué grado de agradecimiento había en este hombre? Dice la Escritura, le rogaba al Señor que le permitiera ir con él, con ellos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo o años, cuánto sufrimiento, cuánta humillación, denigración padeció ese hombre? Y por ende, cuánto agradecimiento podía haber. Sin embargo, ¿verdad? Veamos cómo el Señor le dice, no, quiero que vayas a tu casa, a los tuyos, y les cuentes cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Se fue a Decápolis, ese conjunto de 10 ciudades. El Señor no le dijo, ve a predicar, ve a discipular, ve a evangelizar. No, solo le dijo, solo cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí? No se encarga algo que no se pueda hacer. ¿Sí? Dios no nos pide algo que no podemos hacer. Ese hombre no tenía mucho conocimiento, ¿verdad? No tenía la escuela de los discípulos del Señor, esa escuela privada. Por eso el Señor solamente dijo, no, tú solamente cuenta lo que Dios ha hecho contigo. ¿Verdad? Y eso es algo al alcance de todos, ¿verdad? Como quien muchas veces vemos gente que ve una película y de pronto dice, oye, ¿verdad? Y empieza a contar. O conoció un lugar, visitó un lugar bueno, bonito, y empieza a contar, oye, fíjate que conocí este lugar, fíjate que probé esta comida, fíjate que vi esto. O sea, solo cuéntales. ¿Sí? Como Dios ha sido bueno. ¿Verdad? Es bueno. Padecía, he tenido, pero he estado escuchando la palabra, he estado leyendo, me he estado acercando. Solo cuéntales, ¿verdad? 2 principios grandes: sanidad y liberación. La palabra nos lleva, la palabra nos conduce. ¿Sí? Entonces, presencias, influencias, invasores. ¿Verdad? Literalmente, cuando la gente llega a un terreno que no le pertenece, invaden. Les llaman paracaidistas de diferentes maneras, pero si hay invasores hay que expulsarlos. Leemos también en las Escrituras. El Evangelio de Juan nos registra cuando el Señor llegó, ¿verdad? Llegó a Jerusalén, fue al templo, observó cómo esos atrios, que era donde debían estar la gente, los adoradores, estaban infectados de mercaderes. Se hizo una pieza como de látigo, ¿verdad? Para voltear las mesas de los cambistas, arriar el ganado. ¿Qué vemos ahí? Vemos una acción enérgica, determinante. No fue una petición, una súplica. Les ruego, les suplico de la manera más atenta, ¿sí? que se vayan. ¿Cuándo se iban a ir? Pues nunca. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ese tianguis, ese dinero, esa ganancia que incorrectamente, corruptamente se había permitido, todos esos atrios eran para orar, adorar. Pero ahora, ¿qué estaba? El gorgoreo de las palomas, el balido de las ovejas, el tintineo de las monedas. ¡Cuánto ruido! ¡Qué olor! El estiércol. ¿Qué pasa?
cueva de ladrones. No fue tiempo de hablar, fue tiempo de actuar y expulsar, y expulsar. ¿Verdad? Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Verdad? Hay ciertas cosas en la vida que demandan una acción enérgica. De hecho, lo que es propiamente liberación o autoliberación no es oración. ¿Sí? Es el ejercicio de la autoridad, la expresión, la autoridad, la indicación, la orden. En eso se basa la liberación. Es muy importante basarse en los evangelios, en la vida de Jesucristo cuando se trata de este tema. ¿Sí? Algunos aluden a otros pasajes, ¿verdad? Orar, ungir con aceite, etc. Todo eso es bueno, pero lo primero es entender esto. Cuando se trata de este tema, cuando se trata de autoridad espiritual, cuando se trata, ¿verdad?, de influencias, poderes espirituales negativos, lo mejor es a la manera de Jesucristo. Y siempre vamos a ver la palabra de autoridad. ¿Sí? Entonces, en un momento donde se requiere ejercer esa autoridad para liberación, no es momento de orar. El problema es cuando la gente nunca ora y en el momento que solo tiene que hablar, ahí quiere en ese momento ponerse a cuentas con Dios, quiere orar por la gente, por su familia. Pues error, ¿verdad? No es tiempo de orar. Cuando Moisés llegó frente al Mar Rojo, ¿verdad?, y quiso orar, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? ¿Verdad? Responde Moisés, una vara. ¿Y qué le dice? Pues úsala. La vara es símbolo de autoridad. ¿Qué le estaba diciendo Dios? No. Si ya tienes una autoridad, solo úsala, ejércela. No es para que ores o clames. Entonces, ¿verdad?, quien está orando, quien se mantiene en línea, quien lleva esa vida devocional, la oración, una vida sin oración es una vida sin Dios. Entonces, por eso la oración ha de ser constante. A mayor oración, mayor seguridad. Y a mayor seguridad, mayor autoridad. Si usted observa la vida de Jesucristo, fue una vida de oración, comunión. De ahí la seguridad o autoridad. ¿Sí? No fue una vida de ayuno, fue de oración. ¿Sí? Entonces, si se trata de esto, por favor, veamos los evangelios, veamos la vida de Jesucristo a la manera de Jesucristo. ¿Sí? Autoridad espiritual. Entonces, si hay identidad, se sabe quiénes somos, hijos, hijas de Dios. Si hay esa identidad, hay dignidad y autoridad espiritual que se tiene que usar. Está bien dicho, los demonios son como los perros, huelen el temor. Entonces, alguien que se atemoriza, se achicopala, pues va a ser presa fácil. Pero si sabe que es hijo, hija, y tiene esa autoridad porque el Señor es el que respalda, no es mi nombre, no vamos en nuestro nombre, es en su nombre o autoridad. Nombre quiere decir en la autoridad de Jesucristo que Él nos ha, ¿verdad?, transmitido. Entonces, la opresión, demonización, influencia, subyugan un problema mayor del cuerpo, del alma y mente, no del espíritu. ¿Sí? Repito, ante problemas espirituales verdaderamente, ¿sí?, ¿dónde se opera esto? ¿Qué afecta mente, alma y cuerpo? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entendiendo por carne esto, ¿verdad?, mente, alma y cuerpo. Mientras que el espíritu está dispuesto. Entonces es una problemática que se gesta y permanece ahí en estas áreas de mente, alma y cuerpo. Dijo el Señor también en una vez, cuando un espíritu inmundo sale, anda por lugares secos y áridos, pero con el tiempo vuelve. Y de donde salió encuentra esa casa barrida, adornada. Entonces va por otros 7 y regresa, y el estado postrero es peor que el primero. ¿Cuál fue el problema? Que la casa estaba vacía. Ciertamente se limpió, se barrió, pero no estaba ocupada. Entonces, la vida, ¿verdad?, debe ser ocupada, liberado y disciplinado. Si alguien tiene, ¿verdad?, una administración y es liberado, debe disciplinarse y ocuparse. No mantener vacío, no en ocio. ¿Me explico? Porque eso no ayuda.
perjudica. Entonces, son pasos importantes en este proceso. ¿Sí? Hay quien quiere una liberación, pero solo momentánea, y a los días vuelve a lo mismo. Y otra vez piden corriendo, otra vez que se ore, que se les ministre. Hay que tomar decisiones. Entonces, el desorden, el ocio, la pereza, la indisciplina son puertas abiertas. Repito, el desorden, el ocio, la pereza, la indisciplina, ¿cuántas veces son como puertas abiertas a influencias malignas o presencias malignas? ¿Sí? El mal uso del tiempo, ¿Cómo ocupa cada quien su tiempo? ¿Qué ve, qué escucha, qué introduce por las puertas del alma, que son los sentidos? Los sentidos son las puertas del alma. Entonces, ¿qué permitimos que entre? ¿Sí? ¿O qué impedimos que entre? ¿Qué está dentro? ¿De qué se llena cada quien? Eso es personal. Entonces, ¿verdad? Si se da este proceso de liberación o autoliberación, debe mantenerse la liberación. Debe mantenerse, es importante. Es tan común hoy en día. Muchos dicen es normal. No, es común. Porque de hecho es anormal. Pero observamos esta realidad que la gente llega a acostumbrarse y dicen, es normal aquí que pasen esas cosas. No, aunque la gente llega a domesticar sus demonios, llega a acostumbrarse, ¿sí? Pero no es normal. En la sinagoga, el Señor, ¿verdad? El Señor echó fuera espíritus, aún en la sinagoga. Una mujer con 18 años, pero el Señor liberó. Y observe los casos que nos muestran las Escrituras. ¿Cuántos años pueden llegar a pasar? Pero no es normal. Una cosa es acostumbrarse, ¿sí? Es una lucha espiritual. Hay enemigos espirituales con tácticas y artimañas, lo dice la Escritura. No tenemos lucha contra carne y sangre, son principados, potestades, gobernadores, etcétera, huestes de maldad, como cita Efesios. Entonces, es una realidad que hay una batalla espiritual, pero también hay armas espirituales, ¿verdad? Que cita la Escritura, autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo, hay un poder espiritual con el Espíritu Santo. Entonces, aunque ciertamente, ¿verdad? Hay potestades espirituales, vea lo que la Escritura nos enseña y nos confiere. Esto es importante. Para librar una lucha, hay una lucha por uno mismo, una lucha por el hogar, la familia, una lucha por la iglesia, una lucha por la ciudad que librar, ¿sí? Entonces, hay que cuidar eso de puertas abiertas, los sentidos, para no permitir que entren influencias, ¿sí? Mantener la liberación o autoliberación. Según la Biblia, usar la armadura de Dios. Permanecer en la Biblia, leer la Biblia constantemente nos transforma, ¿sí? La declaración en fe, confesión en fe, la palabra de autoridad de fe. Crucificar la carne, someter, ¿sí? Entonces, mantener una vida espiritual con la palabra, con la alabanza, la adoración. Mantener compañerismo espiritual, ¿sí? De creyentes que están en línea, en esa línea, ¿sí? Compañerismo espiritual que edifica, ¿sí? No a lo negativo. Críticas, chismes, murmuraciones, etcétera, eso no ayuda. Compañerismo espiritual maduro, servicio espiritual, someterse a Cristo. Entonces, son aspectos generales, ¿verdad? Que se van a observar al leer en este tratado. Invito a leer, invito a revisar esto, ¿sí? Y a ejercer autoliberación. Esto de auto quiere decir que yo, ¿verdad? Yo lo hago, ¿sí? Yo identifico, detecto, yo admito y puedo confesar, Señor, perdóname, ¿verdad? Pido perdón porque he practicado, he hecho esto, el otro y aquello, ¿verdad? Pero yo renuncio, yo rechazo y yo reprendo y ordeno que salga de mi mente, ¿qué? Y enumérelo, dígalo por su nombre, ¿sí? Yo reprendo, rechazo, ¿sí? Y yo ordeno que salga de mi mente, ordeno que salga de mi alma, que mi alma sea libre. ¿De qué? Y hay que enumerarlo. De mi cuerpo, ¿verdad? Yo renuncio a esta práctica. Entonces, vamos a ser libres,
no solo por conocer o por lo que otros digan o hagan, sino por lo que nosotros decidamos dejar de hacer. El que hurtaba no hurte más, sino ahora trabaje. ¿Sí? ¿Tu ojo te es ocasión de caer? Córtalo. Deja de ver aquello que te hace caer. Lo malo, lo sucio, deja de verlo. ¿Sí? Tu mano te hace caer, córtala. O sea, deja de practicar lo que te hace caer. Tus pies, deja de andar, de ir a donde hay equivocación, error, maldad o pecado. Entonces yo renuncio a todo esto. Yo rechazo toda tentación, y yo reprendo y ordeno que salga de mi vida. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de confesión. Más que de pedirle a Dios, es una confesión, es una declaración, es un compromiso, es una expulsión. Yo ordeno que salga, ¿verdad? Porque tenemos que ser conscientes y honestos. Así como yo permití, ¿verdad? Yo me permití ver, oír, etcétera. Yo permití que entrara, ahora yo tengo que ordenar, ¿sí? Rechazar, expulsar, ¿sí? Y mantenerme en la palabra. E introducir un nuevo contenido. La palabra, el espíritu, la presencia, el servicio, la adoración. Un nuevo contenido. Entonces, ¿verdad? Esta realidad, todo este recurso espiritual que tenemos, la armadura espiritual, la autoridad de Cristo, el Espíritu de Dios, ¿sí? Está a nuestro favor. Así es que, adelante, es un tema, ¿verdad? No para espantar a nadie, no para generar polémicas, simplemente que nos ayude a ser bien realistas, concretos, prácticos y llevar la vida en victoria, adelante, crecimiento, madurez. El conocimiento, ¿verdad? Correcto, es poder, es libertad, es vida. Y de esta manera, ¿verdad? De acuerdo a los principios, con sanidad y liberación, ofrecer el mejor servicio a nuestro Dios y Padre, al Señor de la gloria y de la vida. Así es que ahí está esta semblanza sobre este tratado, es la invitación, ¿verdad? Leamos, ¿verdad? Y llevar este conocimiento a la práctica. Gracias por este tiempo de atención y con la ayuda y bendición de Dios, vamos adelante cada día. Así es que gracias, ¿verdad? Y hasta pronto.